Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer, como siempre, a Dios, que es el que nos permite estar aquí y que nos permite a nosotros como instituto poder organizar estas actividades. Felicitar al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que me honro en pertenecer, porque siempre tiene como una característica no solamente preocuparse por la academia en el país, sino además por tomar en cuenta al interior de la República. Y como interiorana, ¿verdad?, como penonomeña, realmente me siento satisfecha y agradecida con el instituto por ese acercamiento que siempre tiene con relación al interior de la República. Bueno, en el día de hoy me ha correspondido desarrollar un tema que muchas veces podríamos preguntarnos qué hace en un Congreso de Derecho Procesal, como es el concepto y aplicación de derechos posesorios. Propósito que entiendo yo el instituto tenía era que verificáramos desde la óptica no solamente del derecho procesal, sino también del sustantivo, aquellos encuentros que ha tenido y desencuentros el concepto de posesión dentro del derecho civil, que es uno de los más discutidos, y que en Panamá muchas veces vemos una tendencia jurisprudencial a la identificación de la posesión con la tenencia, siendo que ellas son distintas. Sin embargo, hay una línea divisoria muy pequeña que muchas veces hace que el juzgador confunda en la parte emotiva lo que es la posesión con la tenencia. Así que, si ese es el propósito pues que ha establecido nuestro instituto, valga entonces el estudio de los derechos posesorios, su concepto e importancia en este escenario. Trataré de hacer una exposición con ejemplos de forma tal que sea la praxis la que nos ilustre en el abordaje de este tema. En primera instancia, pues, el concepto mismo de posesión surge en el derecho romano como una identificación que existía de una persona que en principio no es propietario del bien y por tanto los romanos tenían un concepto de relación directa del bien, es decir, la persona del poseedor tenía que estar en un contacto directo con la cosa que poseía y de allí que entonces el término posesión implicaba en su principio el poner el pie, el ponimiento del pie sobre la cosa. Luego entonces con las partidas y los interdictos se van tomando un elemento quizás mucho más importante, que es agregarle aquella parte volitiva que tiene el poseedor de creerse propietario de la cosa. Si nosotros vemos el artículo 415 del Código Civil, establece que la tenencia es la retención de una cosa sin ánimo de dueño y la posesión es la retención de la cosa con ánimo de dueño. Es decir, el elemento diferenciador que en principio la ley civil nuestra establece es el elemento volitivo, el famoso animus domini, que debe determinar en qué posición jurídica se encuentra esa persona. Como le digo yo a mis estudiantes, fíjense ustedes que en el tema de la posesión, uno normalmente se preguntaría por qué hay un desdoblamiento de una condición jurídica que en principio le corresponde únicamente al propietario. Y es que cuando estudiamos el derecho de propiedad, los profesores decimos que es uno de los derechos más absolutos que existen y más excluyentes, porque rodea a ese propietario de una serie de virtudes, de facultades que en cabeza de él le reconoce la ley. Y uno de ellos es precisamente la posibilidad de poseer, de tener ese contacto, esa relación directa con la cosa de la cual es propietario. Sin embargo, desde la óptica del derecho civil, esta condición que debe acompañar siempre al propietario tiene sus excepciones en un tercero que, a pesar de no ser propietario, detenta la cosa y además la detenta con ánimo de dueño y reúne esos dos elementos que desde la posesión civil se entienden importantes, que es el ánimo de dueño y el dominus. Es decir, esa detentación material de la cosa que la Corte nos habla luego que son hechos positivos, y vamos a ver en qué consisten esos hechos positivos que dan lugar al reconocimiento de la condición de poseedor.
Importante examinar algunas reglas que con relación a la posesión se establecen en nuestro Código Civil. Por ejemplo, en el Código Civil nuestro se establece que la posesión no puede reconocerse en dos personas distintas y que en los casos en que existan varias personas en condición de poseedores se van a aplicar las reglas de la comunidad de bienes, existiendo una imposibilidad práctica de un reconocimiento en sede judicial de dos personas distintas en condición de poseedor. De allí que es común que encontremos que en la jurisprudencia muchas veces los tribunales al examinar posiciones encontradas dicen si no ocupan la misma condición jurídica, es decir, si no son coposeedores, no se puede reconocer en persona distinta la posesión, aplicándose entonces unas reglas para el establecimiento de quién es el mejor poseedor. Y de allí que las reglas del 431 del Código Civil nos indiquen que mejor poseedor es aquel que esté fundado en un título legítimo. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es un título legítimo? Porque entonces como abogados revisamos la teoría del título y modo. Porque el título, como ustedes saben, es aquel que basta para transmitir el dominio y el modo son las formalidades que la ley ha establecido para concretizar precisamente ese acto volitivo que a título oneroso o gratuito ha surgido entre las partes. Por tanto, si estamos hablando de bienes inmuebles, aquel que baste para transmitir el dominio va a ser precisamente una escritura pública porque de acuerdo con nuestro ordenamiento civil, los bienes inmuebles se transmiten a través de un acto formal que es la compra-venta o la donación, es decir, a título gratuito, pero con un elemento importante que es el modo, que en este caso es la formalidad de la escritura pública. Por tanto, difícilmente vamos a encontrar en Panamá un poseedor que tenga la condición de tenedor legítimo, es decir, de poseedor legítimo, de acuerdo con las posibilidades fácticas de ejecución. Pongamos un ejemplo. Una vez tuve un caso de una persona que había adquirido una propiedad, pero no la había registrado, que es el último paso que sabemos nosotros debe cumplirse para efectos de la formalidad y completar la transmisión del dominio. Como no la habían registrado, pues los herederos, porque el señor murió, un día descubren cuando van a hacer la investigación de bienes que la casa en donde viven sus papás no está inscrita a favor de ellos, es decir, a favor de su papá. Y empiezan a preguntarse qué fue lo que pasó, porque la gente recuerda que efectivamente el papá en un acto de compra-venta pues realizó la transmisión del título, sin embargo no se inscribió. Me consultan y en el interín entonces algo muy curioso es que el Código Civil nuestro no establece un término para la inscripción de las propiedades y por lo tanto simple y sencillamente en aquel tiempo, ahora sería un poco más difícil por el tema de la necesidad que tenemos de obtener los pagisalvos del MEF, del IDAN y la participación que tiene que tener en ellos, incluso en el pago de los formularios 106 y 107 correspondientes al tema de los impuestos, allí necesitaríamos la participación del propietario, que obviamente en este escenario los herederos de ese propietario no estaban en la voluntad de realizar esa colaboración. En aquel tiempo se podía simple y sencillamente con los pagisalvos acudir al registro público y hacer la operación de inscripción de la propiedad a favor de esta persona. Entonces, en ese escenario nosotros podríamos establecer que estamos en presencia de ese poseedor que la ley considera legítimo porque se basa en un título legítimo. Y luego entonces, si no es posible determinarlo por esta regla, decimos, bueno, el que tenga la posesión más antigua. Y si tampoco es posible determinarlo a través de esa regla, entonces decimos, bueno, el que esté en condiciones de poseer el bien en ese momento, es decir, el que tenga la detentación material de la cosa. Pero del otro lado, el 431 concluye que si ninguno de los tres métodos funciona, entonces se deja en depósito judicial hasta que el juez decida, es decir, hay necesidad de una declaración judicial que resuelva la controversia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces nosotros creemos que poseedor es cualquiera.
Sin embargo, el Código Civil señala que los actos de mera tolerancia y aquellos actos en donde se otorgue licencia por parte del mismo propietario no otorgan ni conceden la condición de poseedor. Condición de poseedor que generalmente nosotros asociamos con la posibilidad de adquirir a través de una prescripción adquisitiva de dominio determinados bienes. Sin embargo, yo quiero aquí llamar la atención de que la prescripción adquisitiva de dominio, que ya tiene sus reglas y comentaremos algo de ellas, no es necesariamente el único derecho que de acuerdo con nuestra legislación le corresponde al poseedor. Puesto que el poseedor, por el hecho de serlo, tiene una serie de protecciones que le otorga la ley. Entre estas, la protección de detentar la cosa, de disfrutarla, de percibir los frutos, tanto naturales como civiles, y en una ocasión tuvo un caso de un poseedor que los frutos civiles eran muy importantes porque alcanzaban cuantías importantes porque era el alquiler de una finca. Y también entonces miremos un poquito las reglas que de acuerdo con el código se establecen para la protección de ese poseedor. Porque ese poseedor tiene una protección de ley que le ampara y que le dice, mire, usted por ser poseedor, la ley lo protege. Usted es una persona que si bien no es el propietario inscrito del bien, usted tiene una relación material con la cosa, usted tiene ánimo de dueño y por tanto la ley le dice, usted debe ser protegido y de allí que en nuestro derecho existan las acciones posesorias. Acciones posesorias que, de acuerdo con el tiempo que tenemos, no estamos en condiciones de revisar, pero que en la ponencia por escrito hacíamos algunas reflexiones con relación a los requisitos y las posibilidades que, de acuerdo con nuestra ley, las acciones posesorias presentan para defensa de ese poseedor. Y es que fíjense ustedes que hay cosas interesantes. Uno se pregunta desde la óptica del derecho civil si Panamá sigue la teoría clásica de Savigny en la cual el elemento intencional es lo más importante para efectos de considerar a una persona poseedor. Uno se preguntaría entonces cómo se demuestra o la importancia que tiene en un proceso, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, esa demostración de ese elemento intencional que tiene la persona. Y lo digo porque fíjense ustedes que desde la doctrina, desde el derecho romano se ha establecido que esa creencia, que ese ánimo de dueño no es un tema puramente psicológico, sino que tiene que ir acompañado con una serie de actos de posesión, es decir, actos de dominio, actos del propietario que permitan al tribunal la conclusión de que efectivamente esa persona reviste esa condición. Y entonces recuerdo una de las críticas que el profesor Carrillo hacía a esa condición, porque el artículo 429 de nuestro Código Civil a más dice que las personas menores de edad, que las personas incapaces pueden ejercer la posesión a través de sus representantes legales o curadores. Y él hacía la crítica y decía, es imposible porque ellos no están en pleno uso de sus facultades mentales o en el caso de los menores de edad necesitan de la asistencia de otra persona. Y aquí es cuando en la jurisprudencia que tienen en la ponencia por escrito, vemos que la Corte, además sabiamente en mi opinión, hace un análisis de conjunto de cómo a través del mandato se pueden ejercer esos actos posesorios y cómo también una cosa muy importante como es la continuidad procesal de la posesión puede llevarnos a nosotros a establecer condiciones en beneficio de ese poseedor, como por ejemplo sería el caso del poseedor que recibe la posesión, es decir, recibe el título de manos del causante y entonces la ley nuestra permite el completar o unir el tiempo de posesión que él ha ejercido sobre la cosa con el tiempo de posesión que tenía su causante. Y quiero ilustrar entonces en estos minutos que me quedan con un ejemplo de esta situación. En una ocasión tuve un caso en el cual un señor compra una finca que ya sabía, tenía dentro de ella
a otro en condición de poseedor. La finca tenía 20 hectáreas, el que estaba en condición de poseedor tenía 2 hectáreas dentro de ella. El señor muere, tiene una hija menor de edad y me consultan qué se puede hacer allí. Y yo les digo, muy fácil, si el señor es poseedor, pero ha muerto, no tiene esposa, pero tiene una niña que es menor de edad, pues la madre que continúe ejerciendo la posesión y por tanto completamos con la posesión de la niña representada por la madre el tiempo que él necesitaba para poder completar o que ella necesitaba para poder completar los 15 años de la denominada posesión, prescripción quinceañera, porque ustedes saben que la ley nuestra permite que una persona pueda adquirir por prescripción determinados bienes siempre y cuando estén en el sector privado y que además de eso los términos varían teniendo la posibilidad de ejercer la prescripción de tipo ordinaria aquel que tenga buena fe, justo título y que además esté en condición de poseedor por más de 10 años entre presentes, 20 entre ausentes y el que no, pero que está en condición de poseedor, entonces los 15 años que establece la ley, aunque no tenga ni buena fe ni justo título. Y otra cosa importante es que cuando completamos los términos, como en el caso de presente, hay que hacer, de acuerdo con nuestra ley, la ratificación. Y establecida la ratificación, se unen los tiempos y podemos entonces completar a través de la demostración de aquellos hechos positivos que no son más que los hechos de dominio. Quiero finalizar con un comentario de un caso también, en el cual hay que tener un poquito de cuidado con esto de procesalmente hablando cuál es el impacto como estudiante. A veces le hablan de la posesión y uno dice, ese animus domini no tiene mucha importancia procesalmente hablando, hasta que uno se encuentra con casos como el que siguen. Miren, si una persona demuestra la detentación material de la cosa, si una persona demuestra los hechos positivos, es decir, los actos de dominio, vive allí, tiene luz, tiene agua, tiene teléfono, tiene sembradíos, etcétera, pero no logra demostrar el ánimo de dueño, el tribunal no puede fallar en su favor. Y en una ocasión tenía un caso en donde éramos demandados y efectivamente teníamos una condición un poquito complicada. Había habido una transformación de la condición, porque era un mero tenedor que se transformó en poseedor a lo largo de los años, y como es una línea muy delgada y sobre todo en términos probatorios, cuesta un poco pues la distinción. Lo cierto es que éramos demandados en el proceso y las pruebas que teníamos, los testigos que nos iban a acompañar, porque el señor, y con esto ya termino, porque el señor tenía los elementos, vivía allí, tenía el recibo de luz, tenía el recibo de agua, había incluso hecho mejoras a la residencia, etcétera. Y en ese momento entonces los testigos míos fallan y me encontraba yo en un caso sin pruebas, en una situación procesal totalmente adversa, pero habíamos pedido la declaración de parte y el actor se encontraba allí. Y como yo sé que él puede demostrar todo, pero si no tiene el ánimo de dueño, el tribunal no puede fallar a favor de él, en la declaración de parte le pregunto yo al señor, dígame, ¿quién es el dueño de la finca tal? La finca en donde él residía. Y el señor me contesta, el dueño es fulano de tal, es decir, el propietario legal inscrito. Y con eso yo dije, no tengo más preguntas que hacer, porque hubo un reconocimiento por parte del poseedor que en ese momento se transforma en tenedor al reconocer que el propietario del bien que él pide en prescripción le pertenece a otra persona. Entonces tengamos cuidado con el tema de estos elementos que nos parecen que son meramente sustantivos y que no tienen impacto en el proceso, porque los que litigamos sabemos que el manejo de la prueba para la demostración de los elementos no escapa de ningún proceso, incluido
aquellos procesos en donde se sustenta en la posesión como un modo de adquirir. Así que muchísimas gracias a todos por su paciencia y por haber estado aquí muy temprano para escuchar la conferencia. Muchísimas gracias.